Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uno de los problemas de nuestra sociedad es quizás que la abundancia de información que nos llega todos los días hace que el pasado caiga inexorablemente en el olvido. Afortunadamente, personajes como nuestro invitado de hoy, el director y dramaturgo boliviano Marcos Malavia, luchan por sacar del olvido actos odiosos como el asesinato en La Paz, en Bolivia, en 1980, del sacerdote jesuita Luis Espinal. Me gustaría encontrar a alguien que arroje luz sobre quién fue la persona que ordenó el asesinato de mi tío abuelo. ¡Ah, carajo! Dígame sus nombres. Una investigación sobre la muerte de Luis Espinal, el cura jesuita. Klaus Barbie manejaba ese grupo. Los fachos te van a reconocer. Nunca nadie en la iglesia hizo una petición oficial para esclarecer el asesinato de uno de sus miembros. Bueno, creo que nos estamos yendo más allá de lo que teníamos que tratar. Esta picana hace cantar a los muertos. La mayoría de los documentos están protegidos por el secreto militar. Se van yendo. Se los estoy diciendo de buena manera. Conocí a un hombre que me dijo que él estaba investigando desde hace muchos años y había logrado identificar a uno de los novios de la muerte. Y precisamente para hablarnos de esta película y de su intensa trayectoria en el mundo del teatro, Marcos Malavia ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Bienvenidos. Qué gusto estar contigo. Bienvenido acá. a Radio Francia. Bueno, gracias. Permite que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la localidad minera de Huanuni, en el departamento de Oruro, ahí en Bolivia. Nada te predestinaba a la carrera de actor, ¿no? No, absolutamente nada. O sea, Huanuni está a 4.300 metros de altitud, de altura, ¿no? Bueno, no había, digamos, una actividad cultural, artística que... Pero, no sé, el depar de la vida es tan extraño, ¿no? O sea, Vas a estudiar Derecho en la universidad. Quizás hay que ser buen actor para ser buen abogado. no, fue porque no había otra cosa. Yo ya a los 14 años yo quería hacer teatro, pero como no había ninguna escuela de formación teatral en Bolivia, me dije, bueno, ¿qué es lo que puede ser más próximo del trabajo del actor, que es el de la representación y de la ficción? Es el abogado, ¿no? Porque es simplemente ficción. Bueno. ¿Qué es lo que te va a traer a París? Quizás a profundizar en esa pasión por el teatro. Bueno, yo llego a París gracias a un apoyo que recibí de poder venir a trabajar con primero Jean-Louis Barrault y luego Marcel Marceau, ¿no? Grandes figuras del teatro francés. Sí. Y bueno, eso fue el punto de partida, y a partir tuve esa suerte de tener esa beca, sí, una beca que me dio el gobierno francés y que me permitió estar en contacto con esas dos grandes figuras, ¿no? Para trabajar con Marcel Marceau no tenías problemas de acento, ¿no? No, efectivamente, porque era el mismo. Pero yo inicialmente venía a trabajar con Jean-Louis Barrault. Y Jean-Louis Barrault ya estaba bastante de una edad, ya tenía mucha experiencia, toda una vida de artista ya. Y él me dijo, yo no sé enseñar, vas a ir donde mi hermano pequeño, que es Marceau. Y lo llamó por teléfono, le dijo, mira, hay este joven actor que está... Yo llegué aquí, tendría unos 20 años, entonces muy joven. Es difícil imaginar a Marcel Marceau hablando por teléfono, aunque sea, ¿no? Sí, efectivamente. Algunos piensan que el virus del teatro produce una grave enfermedad. Aquí en París hiciste del teatro un elemento terapéutico con un doctor, con Jean-Philippe Passal. Sí, esto es un proceso que tiene bastante éxito, digamos, porque en el hospital de la Pitié-Salpêtrière, que es probable, que es conocido, son unos grandes hospitales de aquí, de París, y he desarrollado junto a Jean-Philippe Passal, es un profesor de medicina suizo, y André Grimaldi, el profesor Grimaldi, que es una figura importante aquí en la medicina en Francia.
un taller terapéutico a través del teatro. Las personas que tienen enfermedades crónicas pueden expresar lo vivido, que se llama el teatro de lo vivido, le théâtre du vécu. Y regularmente en la Pitié-Salpêtrière yo trabajo con pacientes diabéticos para poder expresar su vivencia con la enfermedad. Entonces el teatro en ese plano yo encuentro que toma realmente el rol fundamental que tiene y que el rol fundador, digamos, del teatro mismo, que era el de la toma de conciencia existencial. Es decir que, como decía Jean-Louis Barrault, el teatro es la forma poética y esencial de la existencia humana, ¿no? Es decir que somos capaces de vivir y vernos vivir. Y funciona en esa cosa importante. Si no tendríamos esa capacidad de vernos existir, todo el arte no tendría sentido y el teatro tampoco. Entonces, de alguna manera, esta manera de verse vivir permite a los enfermos crónicos de poder tomar una perspectiva sobre su vida. Es una verdadera catarsis, ¿no? Realmente. De alguna manera, sí. Volviendo al Novio de la Muerte, la película que vas a preestrenar aquí en París muy pronto, cuéntanos, ¿cómo nace la idea de recordar en una película el asesinato de ese jesuita español, Luis Espinal? Mira, la película la he escrito junto a Amélie Dumais, que es protagonista también, y es escribimos juntos la película. Lo que a mí me motivó fundamentalmente son dos cosas. La figura de Luis Espinal, la figura de mártir, la figura mítica que yo tuve desde mi niñez de este hombre, que evidentemente no podía conocerlo, era muy pequeño, pero que siempre quedó muy presente en mi memoria esta existencia, este hombre que luchaba por la libertad y por los pobres. Las dos contabas cosas. que fue una figura importante en la caída del dictador Banzer, ¿no? Claro, y bueno, esto yo después lo investigué. Él organizó una huelga de hambre con unas 10 mujeres, creo, de esposas de mineros, y fue el punto de partida para la caída del dictador Banzer. Eso me interesaba ver. Pero lo que más me interesaba también, otro aspecto que me interesaba en la película y por qué la he hecho, es este olvido, esta falta de memoria que existe en torno a este sacerdote y que reagrupa toda una serie de cosas, como por ejemplo la preponderancia, el rol nefasto que jugó Klaus Barbie en Bolivia. Y yo me dije, son como 40 años de la muerte de este sacerdote, nadie ha dado respuesta a este problema. Nadie ha respondido cómo sucedió, quién lo hizo asesinar, quiénes eran los asesinos. No ha habido ninguna investigación de ningún lado. Entonces la película propone eso. Es un grupo de jóvenes que tratan de hacer un documental sobre este sacerdote y se encuentran con el problema y con una extrema derecha que está guardando el templo, digamos, de alguna manera, y impide toda posibilidad para que se pueda vislumbrar por lo menos una pista de saber quién fue el asesino. Y bueno, la película luego implica este grupo paramilitar que fue creado por Klaus Barbie con este mórbido nombre que es Los Novios de la Muerte, que es una frase del himno franquista, ¿no? De la Legión. De la Legión Española, por supuesto. La película la abres con imágenes de la visita de del Papa Francisco a La Paz en 2016, que se paró frente al lugar donde fue asesinado Luis Espinal. Sí, en realidad yo
trabajando con Amélie Dumais, pensamos cómo era la mejor manera de contar esto. De contar, pero contarlo también a una generación, a otra generación. No hacer un documental más, que puede ser interesante, pero la idea era de llegar a otra generación que entienda la problemática, ¿no? Porque la verdad es que en Bolivia, tú preguntas a algunas personas quién era Klaus Barbie, no saben quién era, han olvidado muchas cosas. Entonces, era hacer una película para esa generación. Entonces, pensamos que lo más importante era a partir de nuestro tiempo, de ahora. Entonces, el punto de partida nos pareció interesante en el 2016, cuando el Papa Francisco, en su visita, la única que ha hecho hasta ahora, en Bolivia, se para en el Alto, cerca de La Paz, en el barrio del Alto, se para en la esquina donde fue encontrado el cuerpo inerte, asesinado, de Luis Espinal, y ora le rinde homenaje, ¿no? Le rinde homenaje el Papa, y me parecía interesante como punto de partida también. ¿Es cierto que un día tu hija te dijo, papá, ¿sabes que cuando una persona muere, muere para toda la vida? Sí, es cierto. Es increíble, ¿no? Que sí. una pequeña sepa tantas cosas, ¿no? Sí, es impresionante. Siempre en la infancia tiene una verdad absoluta, ¿no? Y me preguntó, ¿sabes? Me dijo, ¿sabes, papá? Cuando alguien se muere es para toda la vida. Terrible, ¿no? Es cierto. Pero dicen que uno no se muere del todo mientras alguien siga pensando en ti. Esa es la verdadera lucha contra el olvido. Luis Espinal no morirá hasta que alguien ya no lo recuerde. Me parece que sí, es importante la memoria de nuestros países latinoamericanos. Yo pienso que la frase con la cual se abre la película también es muy importante, que es hago una citación de Ezequiel, de la Biblia, que dice, los abuelos comieron uvas verdes y a los nietos les dolió el estómago. Es muy interesante porque en realidad la generación de ahora, nosotros, que somos los que finalmente esa generación comienza a sentir el mal al estómago de lo que no se dijo, de lo que no se ha visitado. O sea, todo lo que ha pasado en las dictaduras, en Chile, en Argentina, en Brasil, ha habido como un cierto silencio, sabemos que en Argentina hasta hubo una ley, ¿no? que paró, la ley del perdón. Pero yo creo que todo eso a un momento dado va a surgir y va a surgir de otra manera, con otra violencia, porque el silencio va a crear simplemente violencia. Y lo que hemos intentado con esta película es tratar de decir, pero oye, sentémonos. Veamos qué ha sucedido, o sea, no cerremos los ojos diciendo, bueno, pasó y ya pasó y hubieron torturados y bueno, ya ahora viven y está bien y hubieron muertos y bueno, pero no, esa memoria tiene que ser reactivada para que no vuelva a ocurrir. Por supuesto. Y es una cosa que a mí me parece muy importante de que el artista tome un rol también en ese proceso, ¿no? Los protagonistas de tu película, esos jóvenes que intentan hacer un documental sobre la muerte de Espinal, se topan con coacciones, con tortura incluso. ¿Habéis tenido los mismos problemas o los tiempos han cambiado ahí en La Paz? Bueno, el rodaje se hizo en Santa Cruz, se rodó muy poco en La Paz. No, finalmente nosotros rodamos con mucha discreción. No se anunció el rodaje, y yo quise hacerlo con mucha discreción justamente para evitar tener dificultades en ese sentido. Lo que sí, por ejemplo, yo sé que la película ha movido a gente y, por ejemplo, el día del estreno
En La Paz, para mí fue muy agradable que estuvo presente el vicepresidente de la República, el señor Choquehuanca, pero también estuvo el portavoz del gobierno, el portavoz del presidente, y la frase que me dijo el presidente, del portavoz, fue muy interesante. Me dijo, tiene que verla el presidente esta película, me dijo, porque nos has dado un balde de agua. Porque nosotros hace 14 años que estamos en el poder y efectivamente no hemos hecho casi nada para clarificar este problema que es. Y yo le dije, claro, es que alguien tiene que responder a los bolivianos y también a la sociedad en general, a los franceses, cómo es que un asesino nazi, Klaus Barbie, era coronel honoris causa del ejército boliviano. Cómo un ex nazi, que era el carnicero de Lyon, estuvo a la cabeza de la represión política en Bolivia y que asesinó a Luis Espinal y a otras personas, hizo torturar. Entonces, que alguien explique cómo es posible, qué mecanismos hubieron para que este siniestro personaje, que adoptó el nombre de Klaus Altman en Bolivia, esté a la cabeza de eso. Y eso es lo que yo buscaba con esta película. Decir, pero ¿cómo es posible? ¿Quién puede explicar eso? Y que todos se vayan con un gesto muy, muy desenvuelto, diciendo, bueno, es el pasado. No, hay una realidad. O sea, ha habido gente que es responsable de eso. Los protagonistas son fantásticos todos, pero estoy pensando en el personaje de Ramón, el antiguo miembro de los Novios de la Muerte. Es un actor fantástico. Sí, Reinaldo Yapura. Es un actor que, mira, francamente yo sé que cuando comencé a montar la película, una vez que lo escribimos, yo dije, o es con él o no la puedo hacer. Simplemente la película. Yo lo había visto actuar, es un actor que actuó con Jorge Sanginés, un realizador boliviano de mucho renombre y un excelente realizador boliviano. Jorge Sanginés, él realizó una película que se llama La Nación Clandestina. Y Reinaldo actuaba en esa película en el rol de un danzarín que moría bailando. Está también la atmósfera es durante la dictadura también. Y cuando lo vi actuar me dije, pero qué actor estupendo, o sea, es brutal. Tiene un rostro, que en la cámara era impresionante. Mira, la anécdota es que esta película yo la vengo trabajando desde mucho tiempo también. He hecho varias versiones y hace unos quizás 9 años, yo hice un pequeño cortometraje, o sea, un avance de la película, en otra versión que yo tenía del guión, que no es nada que ver con esta, en la cual estaba Richard Boranger. Y cuando yo ya a esa época quería que Reinaldo haga ese rol, y lo hice venir acá a Francia para rodar esos 5 o 10 minutos. Y a esa época, Richard Boranger me dijo, mira, con ese actor yo tengo que tener mucho cuidado. Fantástico, ¿no? Hablando de la música la firma un argentino, un amigo de la casa, Daniel Melingo. ¿Cómo reaccionó cuando le propusiste hacer la banda sonora de la película? Mira, fue bastante interesante porque trabajando en el rodaje, claro, yo sentía cuál tenía que ser el tono de la atmósfera de la música. Y un día estaba escuchando y escuché Corazón y Hueso de Daniel. Me dije, es fantástico. No, está muy bueno esto. Entonces, lo que es extraordinario ahora, ¿no? En la informática, busqué en internet y llegué a encontrar un contacto que tenía aquí
en París para su gira y le escribí. Y luego nos juntamos aquí en París con Daniel y le encantó la idea, le encantó. Y toda la música en realidad la trabajamos durante el confinamiento. Fíjate, no hay mal que por bien no venga. Sí. También hay que... Pero también, también en la música está Anita Vallejos, que es una gran compositora chilena que vive aquí muchos años aquí en Francia. Ha compuesto varias veces para Lelouch. Y ella también ha compuesto algunos temas de la película. Y otro azar magnífico es Manu Chao, que es un hombre extraordinario. Yo, mira, las cosas son... me había cruzado con él en Bolivia hace mucho tiempo cuando hizo su gira. Y un día estaba por Belleville y me lo cruzo. Y les digo, Manu, ¿te acuerdas? Sí, me dice, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y yo, oye, le digo, mira, ¿y tú qué andas? Ando rodando, voy a rodar la película. Vengo de terminar de rodar la película. Ah, qué bueno. Y me vino así, le digo, oye, justamente me gustaría, ¿podría tomar unos temas? Me dijo, toma, me dijo. Fantástico. Pero toma, anda, el tema es muy fuerte, dale. Y Manu nos dio 3 o 4 músicas con una generosidad estupenda. Fantástico. El preestreno va a ser dentro de un par de semanas, ¿no? Aquí en París. Es el 13 de marzo acá en París, sí. ¿En qué sala? Hacemos un preestreno en una sala teatro de Victor Hugo a Bagneux y luego va a difundirse en otras salas, ¿no? En fin, pues mucho éxito con esta película, Marcos Malavia. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado de la realización del programa. Sí. Y también, si me permites, saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, pero sí, sin duda en La Paz, también allí en Bolivia, sí, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Es que solamente permíteme agradecer al productor que arriesgó todo esto y que está arriesgando, porque es un riesgo, que es Christian Baudouin de Mia Producción. Muchísimas gracias. Es el coproductor boliviano también Alejandro Fuentes, que está allá en Bolivia. Entonces es gente también que trabajó por la película y que ha dado, que permite que exista la película. Y gracias por tu invitación. Desde aquí les saludamos. Muchas gracias a ti, Marcos. Permíteme también que diga a nuestros telespectadores que nos siguen por todos lados, que tienen una cita en la próxima edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Me gustaría encontrar a alguien que arroje luz sobre quién fue la persona que ordenó el asesinato de mi tío abuelo. ¡Ah, carajo! Dígame sus nombres. Una investigación sobre la muerte de Luis Espinal, el cura jesuita. Klaus Barbie manejaba ese grupo. Los fachos te van a reconocer. Nunca nadie en la iglesia hizo una petición oficial para esclarecer el asesinato de uno de sus miembros. Bueno, creo que nos estamos yendo más allá de lo que teníamos que tratar. Esta picana hace cantar a los muertos. La mayoría de los documentos están protegidos por el secreto militar. Se van yendo. Se los estoy diciendo de buena manera. Conocí a un hombre que me dijo que él estaba investigando desde hace muchos años y había logrado identificar a uno de los novios de la muerte. Hace un día, apenas no más, caminábamos juntos, abrazados por el... Un español. ¿Está al corriente de algo de eso? No tienes ni idea de lo que has hecho. Estás en Bolivia. Piensas y actúas como francesa. Se les dijo que no filmara. Carlos, sácame a estos carajos de aquí de una vez por todas. Ayer vino un hombre a preguntar por ti. Hace bien liberarse de la cruz que cargamos. ¡Carajo, tira la boca! ¡Al me vas a la pared! ¡No está el músico de puta! ¡Cállate, carajo! Sí, han entrado a mi departamento. ¿Qué pasa? ¿Solo qué? ¡Ven a la casa! Es como si estuviéramos en Scarface.